Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes. Esta es la segunda sesión del novísimo ciclo de fusión de 2 ciclos del año pasado. Nosotros hacemos poesía fusión, así como hay cocina fusión, hacemos poesía fusión, experimentamos. Es una onda un poco Palermo Sojo, pero no deja de tener su encanto. Fuera de bromas, este nuevo ciclo, que es la confluencia de los ciclos que hacía el año pasado la compañera Roxana Artal, perdón, la agente Roxana Artal, y el ciclo que hacía que se llamaba Coliseo de Poesía, y el ciclo que yo hacía que se llamaba El Verso Argentino. Ahora es Coliseo de Poesía, Aventuras del Verso Argentino. Confluyen los dos porque tienen intereses similares: reflexionar sobre la historia de la poesía en la Argentina, sobre sus momentos y protagonistas más relevantes, sobre aquellos y aquellas que han quedado de lado casi fatalmente por desidia, desinterés o políticas deliberadas de exclusión y de olvido. Y también algunos episodios relevantes, atractivos, necesarios, como son las casi insoslayables revistas de poesía. Los poetas venimos con plaquetas, con libritos y con revistas. Es así, es casi una fatalidad. Un poeta que alguna vez no participó de alguna revista de poesía, evidentemente le faltan algunas materias por cumplir. La alegría de presentar hoy a la poeta que vamos a homenajear es que precisamente reúne varios de esos requisitos. Ante todo, la singularidad, la altura, la riqueza de la obra de Estela Figueroa, y además ese carácter un poco reluctante a la notoriedad, a la circulación social que se fue acrecentando en los últimos años de su vida. Una poeta casi secreta hasta que en algún momento el señor Aldo Oliva, otro poeta también de la banquina, de la poesía oficial o consagrada o canónica, la incluyó en una antología de nuevos poetas, porque acababa ella de sacar su primer libro, o estaba por hacerlo, no recuerdo bien, que se llamó Máscaras Sueltas, del 85. A ese libro le seguirían A Capela, del 91, La Forastera, y estos 3 libros, muchos años después, junto con otro libro que estaba todavía inédito, Profesión, sus labores, se reunieron felizmente en el volumen Helada que no invitaron, que publicó el sello Bajo la Luna en el año 2016. Desgraciadamente, Miguel Balaguer, editor de Bajo la Luna, había sido amablemente invitado por nosotros, concretamente Roxana le hizo llegar una invitación, y por temas de la feria, del libro y demás no pudo acercarse, pero bueno, mandó toda su solidaridad y su cariño y el recuerdo para la trayectoria de Estela, que además de estos libros fue también responsable de otros 2 volúmenes: El Libro Rojo de Tito, en 1988, y Un Libro sobre Bioy Casares, que son recopilaciones de textos de diversas autoras y autores. Coordinó durante varios años talleres de escritura en el pabellón de la cárcel de menores de Las Flores y estuvo a cargo, entre otras actividades vinculadas con el periodismo y la difusión cultural, de la revista La Ventana, gestionada por la Dirección de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral. Santafesina hasta la médula, vivió ahí en esa ciudad, tuvo una relación de pareja en su juventud con el también recordado poeta y editor Edgardo Russo, relación de la cual surgieron creo que 2 hijas, ¿verdad? Y hoy tenemos aquí para que nos iluminen, nos ayuden a repasar la bella, la singular obra de Estela, Osvaldo Aguirre, Natalia Leiderman y Patricio Folia, a quienes voy a presentar formalmente. No les voy a mandar un WhatsApp a ellos, sino que voy a buscar los datos aquí, que no los tengo impresos. Osvaldo es un amigo de hace muchos años, hemos compartido más de una travesura y ha estado ya en este ciclo del año pasado, en el homenaje, si no me equivoco, a Francisco Gandolfo y el Lagrimal. Es escritor, periodista, ha integrado el Consejo de Dirección de Diario de Poesía. Como decíamos, no podía autoproclamarse poeta sin haber pasado por una publicación así. Formó parte también del equipo curatorial del Festival de Poesía de Rosario
Y entre muchos otros libros publicados en diversos géneros, podemos mencionar 1864, un libro de poemas que recibió el premio José Pedroni, la biografía Francisco Urondo, La exigencia de lo imposible, y el libro de relatos La línea maestra y otros cuentos. Es colaborador, entre otros medios, de las revistas Acción, Eñe, La Agenda y Suma Política. Patricio Foglia, aquí a mi inmediata derecha, pero no por cuestiones ideológicas, desde luego. Nació aquí en esta ciudad en 1985, es autor, entre otros libros, de los poemarios Temperley, Lugano, Todo lo que sabemos del cielo, y de la novela Oscuras flores de duelo. Ha traducido junto a la también aquí presente Natalia Leiderman, Salto del ciervo, de la poeta Sharon Olds, El pájaro rojo y el trabajo del sueño, de Mary Oliver, y Cuerpo, mi casa, de May Swenson. Fue responsable de las antologías Los fuegos de Orc, poesía y ciencia ficción, y Marca de nacimiento, poesía y filiación. Tiene otras actividades como el tarot y no me acuerdo qué otras cosas que ha cursado por ahí, porque son tareas preparatorias, como él bien aclara aquí. No ha llegado todavía a la revista de poesía, pero está en ese recorrido feliz. Y Natalia, nacida en 1990, así prácticamente antes de ayer, aquí en Buenos Aires, escribe, traduce, hace fotos. Algunas de las hermosas fotos de Estela que estamos compartiendo, sobre todo las últimas, en términos cronológicos, donde está Estela vestida con un suéter color gris o blanco medio tiza, donde está a veces con una perrita, fueron sacadas por Natalia. Escribe, traduce, publicó los poemarios Animales dorándose al sol y Starenka, no sé si está bien pronunciado. Algunos de sus poemas están presentes en antologías, entre ellas Poetas Argentinas 1981-2000. Como decíamos antes, tradujo junto a Patricio una selección de poemas de Sharon Olds y los libros El pájaro rojo y el trabajo del sueño, de Mary Oliver. Y forma parte de una agrupación de poetas y traductoras, Medusa, junto a quienes publicó el volumen Antecesoras. Bueno, presentada la mesa, las cartas en juego, no queda más que darle la palabra a quien quiera comenzar, hablando de Estela, de su obra. Osvaldo, por una cuestión de... No, al contrario. Cerrar. Arranco yo. Bueno, muy bien. Soy muy ansioso, che. Acá hay gente que sabe que es así. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien ahí? Sí, listo. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Guillermo. También Roxana. Es un marco muy, muy hermoso y es muy significativo poder estar hablando de Estela Figueroa, a quien amamos, a ella y a su obra, en este contexto tan especial y tan particular. Yo básicamente, algo que quería decir, tengo como apuntes y va a ser así la cosa. Primero que nada, esta invitación me parece súper interesante porque nos convoca en tanto lectores y lectoras. Y esa condición me parece como muy resonante. Entonces, desde esa perspectiva es que tomé algunos apuntes a partir de la relectura de la obra de Estela Figueroa. El primer apunte es así, es básicamente el título de la obra reunida de ella, el título que ella elige para esa instancia es El A que no invitaron. Y pensaba, me parecía legítimo pensar a qué fiesta no la habían invitado o cuáles eran las condiciones, las características de esa fiesta, ¿no? Y yo imaginaba en lo alto y en el centro de una pista de baile, como una especie de bola de boliche resplandeciente, una palabra. Una palabra, y esa palabra es el pronombre yo. Lo que quiero decir es que, desde mi perspectiva, seguramente errónea, desde la vuelta de la democracia para acá, en la pista de baile a la que no concurre tanta gente, pero que amorosamente queremos, participamos, que es la poesía, hay un centro, hay un núcleo, hay un punto muy fuerte. Y ese punto que articula es el pronombre yo. Daría la impresión de que esa articulación supone una tensión entre dos polos.
se trata de una simplificación brutal. Por una parte, una poesía más lírica hace uso del yo. Y otra, medianamente objetivista, se programa a partir del sistemático no uso del yo. Entre estos dos polos se produjo seguramente lo más excelso o lo más leído de esta fiesta que es la poesía, pero el tiempo pasa para todo. De hecho, Figueroa recordaba que Pavese decía que el tiempo nos hace mierda a todos. Entonces, ambas bandas parecieran haber entrado en un momento, desde mi punto de vista y como lector, más o menos epigonal, de agotamiento de sus procedimientos más característicos. Es como si un mismo poema, o dos, fuera escrito genialmente en un principio y luego, en cada fotocopia, fuera perdiendo cada vez mayor parte de su tinta, de su carácter inicial. El segundo apunte. ¿De qué forma ingresa a la fiesta el hada que no invitaron? La obra de Estela Figueroa. Y este es un punto en donde adivino que Estela estaría de acuerdo conmigo. Y supongo que se reiría. Porque lo que quiero decir es que Estela no es ejemplo de nada. Es decir, su ingreso entonces se produce por la ventana, desde una ventana lateral, desde una ventana trasera, como ingresa un murciélago, como ingresa una alimaña, que justamente son algunos alimañas que pueblan sus poemas. Es decir, que su obra es un contraejemplo que no es tan aislado como podría parecer en principio. Porque si la poesía es esa fiesta de la que hablé, algunas poéticas han estado ensayando sus propias y otras coreografías verbales, digamos. No solo la de Figueroa, pero radicalmente la de Figueroa. Son poéticas que hacen la suya, dice el lenguaje popular, que se cortan solas, que no buscan ir en contra de o de discutir si se encabalga o no se encabalga, o si se trabaja solo con imágenes de la llamada realidad. Entonces, desde mi perspectiva de lector, creo que la obra de Bustrías Ortiz, la de Jorge Leonidas Escudero, la de Susana Tenon y la de Estela Figueroa son parte de esta contraejemplariedad de la que les hablo. Son una serie de hadas que no invitaron. No se trata de que detecten un agotamiento de estas formas contrapuestas. No les importa, no las reconocen. Son, si me permiten y de conjunto, estas hadas que no invitaron. Y a mí me parece que esa lectura, volver a esos nombres y a otros, es fundamental para volver a sintonizar una poesía genuina, no agotada, no ya tan absolutamente hecha. Son obras ajenas a las vertientes predominantes y que van pasando desde el margen hacia el centro de la pista. El tercer apunte, su ars poética. Decíamos que estas poéticas, como hadas, como alimañas, ingresaban por la ventana. ¿Qué características tendría específicamente la obra de Estela según sus términos? Me parece que hay varias imágenes que permiten recorrer el pulso típico de la obra de Estela. Cómo la obra de Estela se va definiendo a sí misma en sus poemas. Pensé en dos poemas concretamente para ir a buscar ese imaginario. Uno es el poema que se llama Tracé un paréntesis en mi vida. Y el otro, Vegetal. Me pone contento porque uno de los que elegí es el primero que aparece acá, así que muy bien. Esto estuvo muy... Esto está ensayadísimo. Ese poema, lo recupero, dice, tracé un paréntesis en mi vida. En ese paréntesis puse mis emociones. Como un chico que en una tarde de domingo pasea con un globo, yo paseo con mi paréntesis. Si el hilo es fuerte, lo conservaré. Si es débil, no, claro que no. Mis emociones me inundarán como un río. Creo que la poesía de Estela efectivamente puede leerse como un paréntesis dentro de un gran relato, porque se trata de una obra breve, porque no son ni muchos libros ni tampoco muchos poemas dentro de cada poemario. Y creo, además, que es una definición muy precisa de lo que es la poesía en general, de cómo funciona la poesía en su relación con otros discursos. Pienso en los libros
de Juan Gelman, por ejemplo, en una edición anterior a la obra reunida también, que se llamaba Interrupciones, ¿no? La idea de la poesía como un paréntesis. Pienso también, y muy famosamente y recontracitado, pero vale, Walter Benjamin en su lectura del cuadro de Paul Klee, en donde el ángel de la historia se da vuelta y ve ruinas. Creo que la poesía, releyendo a Estela Figueroa, es un escudo ínfimo y hasta absurdo, un paréntesis contra el huracán del tiempo. El otro poema que les mencioné se llama Vegetal y dice, como la érica que antes de secarse produce un hijo, pero también como la orquídea orgullosa y sola, como el sauce inclinado hacia el río quieto, pero también como la grevilla que enfrenta los vientos más feroces, frágil como los pensamientos a los que una ligera lluvia aplasta, abierta como el paraíso que juega con las gotas, manos desconocidas revolvieron el césped donde escribí palabras. Buscaban tesoros ocultos. Soy hosca como el cactus. Bueno, además de sentirme un poco perturbado de revolver el césped, digamos, y no estamos buscando tesoros ocultos, o sí, no sé, pero esta aspereza, ¿no? Esta osquedad, ¿cómo leerla? Creo que sus poemas se detienen continuamente en objetos, en un cactus, en un clavo o mirando una vieja fotografía. Y por esto, y por su parquedad, y por su ritmo casi cansino, lo acabamos de escuchar, tiene elementos que nos permitirían asociarla a ciertas formas típicas del objetivismo. Pero a la vez, y continuamente, aparece el yo. Un yo al borde del desborde, porque por supuesto que en el objetivismo hay un yo, pero al borde del desborde o desbordado. Por supuesto que aparece el yo. Piensen en los títulos. Me detengo, podría detenerme más, pero a capela, máscaras sueltas. Bueno, y junto con el pronombre yo aparece la emoción, una emoción contenida, sofrenada, pero siempre existente. Con estos elementos parcos, con imágenes sintetizadas al máximo y con una emoción contenida pero fulgente, podemos leer la obra de Figueroa que pareciera ser hosca, como el cactus, breve y contundente, como un paréntesis, y ni lírica, ni anecdótica, ni objetivista, sino una mezcla personal, muy particular, es decir, contraejemplar. El cuarto y el último apunte de esta relectura, ¿no? Nada más, es para seguir charlando esto. También se destaca otra cosa, la ausencia de ciertos efectos. Es decir, no solo toma algunos elementos del lirismo en sus lecturas, etc., o del típico poema anécdota o del objetivismo. No, ostensiblemente también no usa todos los atributos que no hay en la obra de Estela Figueroa. No hay manierismo, no hay encabalgamiento. El ritmo de la poesía de Figueroa no es el típicamente lírico actual. Lo quisiera decir en estos términos, a ver si lo escuchan o si les suena de algún otro lado. Voy a decir esta misma frase, pero como afectada por la rítmica. El ritmo de la poesía de Estela Figueroa no es el típicamente lírico. Este recurso claramente no aparece. Y yo diría, brilla por su ausencia. Para finalizar, hay otro poema clave. Hay varios más, pero solo para pensar ahora en este, el poema dedicado a Inchauspe, ¿no? En donde dice, no lo voy a leer, pero dice, nos parecemos a las ciudades, etc. Seguro lo retomemos en la charla. Voy a elegir otro, el que se llama Principios de Febrero. ¿Qué hay en la mesita de luz de Estela Figueroa? Estela es una lectora voraz, pero está abrevando en una zona de la biblioteca también ajena al centro de esta pista imaginaria. Está leyendo a Dickinson, a Pavese, a Cavafis, a Edgar Lee Master, a sus amigos los poetas Kiwi, Inchauspe, a Ezra Pound, a Borges en tanto poeta, a Pessoa. La lista sigue. Quisiera cerrar con un fragmento del poema Principios de Febrero, porque lo que yo traté de hacer acá fue simplemente seguir, digamos, la estela de Estela,
su recorrido aéreo de hada o de bruja o de murciélago, su ingreso por la ventana en esta pista de baile. Pero en realidad su obra no necesitaba de nada, ni de ningún rescate, sino que estaban los poemas mismos, que se imponen. Ella misma lo dice en un fragmento, dice: no me sostengas que no voy a caerme, solo se caen las estrellas fugaces y yo te dije, quiero permanecer. Por supuesto que esta instancia de lectura en la mismísima Biblioteca Nacional es parte de esta permanencia, de la vigencia y de la centralidad de su obra y de su carácter eminentemente contraejemplar. Le dedico esta lectura a Estela Figueroa, mi abuela, mi madre y mi hermana. Muchas gracias. El ridículo siempre queda. Es pregnante. Sí. De alguna manera deja su huella, no te preocupes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si ahí se me escucha o me toca acercar. Un poquito más. Ahí está. Bueno, buenas tardes y de nuevo muchas gracias por invitar. La verdad es un placer y qué hermoso que es compartir el entusiasmo por una poeta y el amor por la poesía en general. Así que primero gracias y es un honor estar compartiendo con Patricio y con Osvaldo. Yo quería partir de una especie de perplejidad o extrañeza que tuve releyendo, o más bien reescuchando algunos poemas de Estela hace relativamente poco. En febrero se hizo un homenaje en el CCK, que estuvieron también presentes Osvaldo y Patricio, y en un determinado momento se hizo una lectura de varios poemas, cada uno elegía, éramos muchos, y en esa especie de yuxtaposición inédita que se dio de poemas, me di cuenta de la cantidad de poemas de Estela que terminan en la imagen del llanto. Literalmente, es decir, algunos con un poquito más de metáfora, pero en general son imágenes llanas del llanto, de hecho usan el verbo llorar. Y era algo que no había percibido. Por ejemplo, Gatos, el poema Gatos termina, que esto es lo más metafórico: un agua menos pura corre ahora por mi rostro. Un derrumbe termina con me llueven los ojos. Motivos con por eso lloro. El gomero como un antiguo dios que llorara. Para siempre todo llegó a su fin, termina con tenía la cara llena de lágrimas. Tracé un paréntesis en mi vida, que ya lo mencionó Pato, con mis emociones me inundarán como un río. Me llamó mucho la atención, sobre todo además no haberlo percibido antes, y estoy mencionando solamente los finales, que por otra parte es un lugar del poema absolutamente de gran exposición. El llanto aparece además en los cuerpos de los poemas, en otros poemas, y además aparece mucho la cuestión de la lluvia y de la inundación. Más allá de que pueda ser leído también como metáfora de cierto desborde emocional, también la inundación tiene ahí un referente muy concreto en Santa Fe, ¿no? Pero la cuestión del líquido, del agua y del desborde es una constante que no había notado. Y además también aparece mucho de manera llana la palabra sentimiento, emoción, pasión. Me quedé pensando por qué no había notado esto, aparte de que, puedo ser una lectora distraída y ojalá, no seamos cada vez lectores. Tengo la sensación de que nos vamos volviendo cada vez más distraídos como lectores, ojalá no. Pero también pensaba que la respuesta está en la poética de Estela, que, como mencionaba Patricio, es una poética absolutamente de retracción emocional. Hay un desborde, o sea, los poemas marcan un desborde o lo representan, pero no lo ejecutan formalmente. Es una poética, como Patricio retomaba la cuestión de lo hosco, también leí por ahí que la llamaban poética del despojo. Trabaja con elementos de una manera muy económica, con poca adjetivación, poca metáfora, no hay un despliegue despampanante de recursos. Y sin embargo, en este uso mínimo de elementos hay una intensidad máxima de emoción. Esto es lo que me quedé pensando en esta puja entre dos fuerzas, una fuerza emocional muy grande y una
retracción formal que la contiene. Entonces, para pensar en la Ars Poética de Stella, quería leerles un poema que no habla necesariamente de escribir, pero que sí me parece que se lee esta puja de fuerzas que marco. El poema es Antes de releer a Constantino Cavafis. Los ojos dorados o castaños. No, del color de las ágatas, vistas en soledad a contraluz. La nuca todavía adolescente contra mi boca. ¿Era amor el sentimiento? Me deshacía. Árbol en la tormenta fui. Pájaro en el árbol, tormenta fui. Fui una yegua sedienta galopando y fui también la cincha que la detiene. Ese es el secreto de mi pena. Quería quedarme con esa imagen final, ¿no? Pensando cómo esa fuerza emocional absolutamente intensa de la yegua es un poco ese sentimiento, esa emoción que está presente en los poemas de Stella, y al mismo tiempo tenemos esa fuerza contraria y esa mesura. Podemos pensar que es un poema general de la poesía, qué hacer en relación a la emoción o cómo vehiculizar la emoción, cómo vehiculizarla formalmente, pero creo que además de que Stella, digamos, logra un equilibrio muy sensible y una atención muy precisa entre expresividad y mesura, entre esa potencia arrasadora y el límite, pienso que además hay en ella una conciencia muy fuerte de esto, una obsesión, y es parte de su poética. Entra dentro de su poética y por eso también es una problemática. Ella, de hecho, cuando la entrevistamos en 2016, contando, sobre una historia de amor, decía: he tratado que esas cosas no traspongan un límite, que mis pasiones no me aniquilen, es un deseo de preservarme. Esa amenaza permanente del desborde, creo que cala en la obra de Stella en distintos niveles. El nivel, formal, temático y vital, por ahí primero vital y después se traslada, digamos, no importa el orden, pero creo que hace, digamos, eco en la forma del poema, que como hablamos es una forma absolutamente medida, minimalista, seca. También a nivel de la obra, la verdad es que Stella publicó poco, esta es toda la obra reunida, al menos en poemas. Después en el escenario de representación que maneja, todo prácticamente ocurre en el espacio doméstico, en la casa, y es una casa desde la que se ve todo el universo, igual, de alguna manera, ¿no? En ese sentido también es muy económico y muy intenso cómo hace uso de un espacio muy pequeño para llevarlo a una intensidad máxima. Además de que en ese espacio también, digamos, está permanentemente la amenaza, hay un intento de, como la diosa del hogar, mantener cierta inmutabilidad, y eso siempre fracasa, ¿no? Todo el tiempo está la amenaza del desborde que viene de afuera y de adentro, la cuestión de la catástrofe, de la muerte, del tiempo, de la destrucción. Casa, cuerpo y poema están permanentemente amenazados. Y menciono esa tríada porque creo que cuerpo y casa están todo el tiempo siendo una metáfora uno del otro en Stella Figueroa. Por otra parte, el proceso de escritura, tal como lo vive Stella, al menos como lo ha contado, en la entrevista que le hicimos y en otras entrevistas que leí, ella habla de que escribe poco, de que no cree, de hecho desconfía de la gente que dice, ay, ¿cuánto estoy escribiendo? Y cree en la poesía de una manera pensando en conexiones muy particulares, en conexiones vitales muy, muy especiales que no se dan todo el tiempo. Por otro lado, pensaba en la figura de escritora, que es un poco lo que mencionaba Patricio Foglia, este retraimiento también, este ir en contra del desborde y este mantenerse en la ciudad de Santa Fe, proyectarse como esta figura de hada que no invitaron,
y mantenerse también en esta aspereza. Y acá hago una especie de paréntesis o de asterisco, porque me quedé pensando si esta aspereza, esta construcción de figuras de escritoras tan ásperas, no resonaba también en otras poetas. Pensaba en Irene Grus, en Mirta Rosenberg, en Juana Vignosi, que es un poco anterior, pero cómo todas construyeron de alguna manera una figura de escritoras de mucha osquedad. Más allá de cómo hayan sido como personas, ¿no? O sea, la figura que construyeron es una figura fuerte. Fuerte, incluso vinculada con cierta maldad también. Digo para también hacer una pequeña vinculación de esto por ahí, con una cuestión también generacional y de lo que tuvieron que vivir, digamos, como escritoras en un contexto literario todavía muy machista y además que tuvieron que atravesar la dictadura militar, ¿no? Que en Estela es un elemento que está muy marcado en toda su obra. Entonces, bueno, pienso que de alguna manera hay algo ahí de preservación emocional que también podría vincularse de algún modo, más allá de que haya muchos matices y muchas maneras diferentes en que cada poeta lo ha resuelto, ¿no? Pero me parece que también pesa algo de eso ahí. Y bueno, para ir cerrando al menos esto, quería mencionar también la cuestión de esto del límite y el desborde. En los poemas también lo vinculo con una conciencia de la limitación del poema como poema humano, ¿no? Una conciencia muy alta de los poemas, de su fragilidad. Vuelvo a esto que mencioné, esto que me había llamado la atención de tantos finales con una imagen de llanto, y me puse a ver el texto de Agamben del final del poema, ¿no? Porque el verso final, digamos, él lo piensa que el verso se define por el encabalgamiento, es decir, por la relación entre un verso y otro. Entonces, ese verso final queda, de alguna manera, de cara al vacío, y es como un verso que entra en crisis, digamos. Él, de hecho, dice, hay una crisis decisiva en la que el poema pone en juego su propia consistencia. Y ahí pensaba cómo los poemas de Estela Figueroa, en este sentido, marcan esa pérdida de solidez, esa fluidificación a través del llanto, ¿no? El llanto, de hecho, es como por excelencia un signo de rebasamiento del lenguaje, de ya no poder articular más. Como si el poema dijera, yo llego hasta acá, pero hay algo que me excede, ¿no? Cito unas preguntas de Agamben que dicen, ¿qué es esta caída del poema en el silencio? ¿Qué es una belleza que cae? ¿Qué queda del poema después de su ruina? Pienso que Estela Figueroa no contesta a estas preguntas, de hecho se hace cargo de esa fragilidad y de esa vulnerabilidad. Y aunque sea difícil definir qué es un poema humano, tirando un poco un guiño ahí con Vallejo, pero siento que hay determinadas poéticas y determinados poemas que se hacen cargo de la vulnerabilidad en el cuerpo mismo del poema. Y eso, para mí, al menos, es una característica súper importante y, de hecho, los y las poetas que más me gustan últimamente siento que tienen esa impronta, ¿no? De reconocimiento de la limitación material, humana y material del poema. Y este hacerse cargo de esa fragilidad y de esa ruina, creo que los hace mucho más, de hecho, poderosos y mucho más potentes, y les da un destello más de cierta permanencia, hablando de la permanencia, ¿no? Como paradójicamente los hace más permanentes y nos permite también conectarnos humanamente más con ellos y sentirnos más acompañados. Bueno, eso. Muchas gracias, Natalia. Osvaldo, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación para participar de este homenaje. Para mí es un gusto, por supuesto, además compartir la mesa con Patricio, con Natalia. Y bueno, quería
compartir algunos comentarios sobre la poesía de Estela y sobre su figura de poeta también, ¿no? Porque me parece que este ciclo un poco de homenajes que está atravesando, como los que mencionaron, también digamos, además de su obra, también aparece una figura, ¿no? Y una figura de poeta. Y en ese sentido, bueno, quisiera subrayar algunas cuestiones que ya deslizó Guillermo en la presentación, ¿no? Que son más que, me parece que son más que datos biográficos, porque efectivamente la obra publicada de Estela es muy pequeña, podemos decir, pero también hay otra obra que todavía no ha sido publicada, ¿no? Por ejemplo, bueno, ella fue editora en La Ventana, la revista que publicó la Universidad Nacional del Litoral. Ahí ella publicó artículos, entrevistas que no han sido recopilados. Colaboró durante muchos años en el suplemento literario del diario El Litoral. Cuando lo dirigía Enrique Buti, también ahí publicó entrevistas, sobre todo a plásticos santafesinos, y escribió artículos muy interesantes que tampoco han sido recopilados. Y bueno, como lo señalaba, fue escritora de literatura juvenil, tiene varias infantil. Eso también se publicó por la Universidad del Litoral. Coordinó, como decía Guillermo, un taller de la palabra, se llamaba así, en el pabellón juvenil de la Cárcel de las Flores. Ahí se publicaron varias revistas de ese taller. Estela, digamos, fue también una gran entrevistadora, o sea, los textos de ese taller no eran estrictamente textos, o no parecen haber sido estrictamente textos que escribían los internos, sino como entrevistas que ella hacía, como que ella les daba un poco la voz. Son muy buenos esos textos. Y también del taller literario que durante muchos años se desarrolló en el Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. O sea, con esto quiero decir también que, bueno, que Estela, digamos, no estaba sola en Santa Fe, sino que participaba de una trama cultural importante con otros escritores. Y creo que en ese sentido me parece que en principio hay que pensarlo, yo la pensaría dentro de la tradición de la poesía del litoral, ¿no? Su primera publicación fue en 1974 en una antología que salió en la revista Crisis, de 10 poetas de Santa Fe, ahí apareció con Hugo Gola, con Jorge Conti, con Bernardo Uchitel, con Marilyn Contardi, con Juan Manuel Inchauspe, ¿no? En una de las fotos que vemos acá podemos observar la Estela muy joven con Juan L. Ortiz. O sea, como sabemos, la visita a Juan L. Ortiz era una especie así de cosa obligada, ¿no? Y a la vez muy casi como una toma de partido, ¿no? Durante mucho tiempo. Y ella participó de eso, o sea, ella lo visitó con frecuencia, Juan L. Ortiz, sobre todo en su último periodo. Hay una referencia a esos viajes en un texto del último libro. Y también ahí me parece que uno podría notar como la particularidad que incide, o una particularidad que incide Estela en ese marco, que es la atención que le presta a Gerarda Irasusta, la esposa de Juan L. O sea, Gerarda, hay cantidad de entrevistas con Juan L. y Gerarda no habla en ninguna, o es como una presencia que está ahí, ¿no? Está siempre presente, pero muda, ¿no? Parece muda. Y Estela le dedica un texto en el último libro también donde habla Gerarda, ¿no? O también podemos pensar o citar a propósito de esta ubicación de Estela en la tradición de la poesía del litoral, en el poema que mencionó Patricio, Manuel Inchauspe en El Hospicio, ¿no? Donde ella dice: las nuestras, mi amigo, son obras pequeñas, se parecen a la ciudad donde vivimos, ¿no? O sea, es casi que dentro de esa cuestión de la tradición de poesía del litoral es casi como todavía se circunscribe más y uno podría decir, bueno, es una poesía muy santafesina, de la ciudad de Santa Fe.
¿Por qué? Porque la obra está muy, muy, muy ambientada en la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad está tematizada fuertemente, no solo porque aparezca ocasionalmente mencionada, sino también por cómo, por ejemplo, aparece en a capela la figura del transeúnte, ¿no? Que es una especie de personaje urbano al cual digamos, se interpela, ¿no? desde el poema, o también la misma figura de la forastera, ¿no? La forastera es forastera en la ciudad, ¿no? La forastera, o sea, esa idea de extrañamiento, de forastera, digamos, alguien que está pensada en relación a la ciudad del presente, ¿no? Es un personaje que se identifica con una ciudad del pasado, ¿no? Que es algo que ya está en el primer libro, en Máscaras Sueltas, cuando se habla justamente de la vieja casa, de la poesía, ¿no? La poesía asociada con la vieja casa, ¿no? Bueno, y en relación a esta cuestión también de la situación de Estela y de su figura, como decía Natalia, o sea, ella cronológicamente pertenece a una generación donde hay muchas, o hay varias y muy importantes poetas mujeres, ¿no? O sea, Estela nació en 1946. Tal vez, pero a la vez me parece que está, no sé si desvinculada, pero por lo menos sí distante de todas esas figuras, ¿no? Que le son contemporáneas. Y en todo caso, a mí me parece que tiene como más cercanía con una figura como la de Juana Viñosi, ¿no? Que, bueno, fue unos años mayor, o sea, de 1937, pero con quien Estela compartió, no sé si una amistad, pero por lo menos una relación así de complicidad, ¿no? Durante un tiempo. Hablaban mucho, también, bueno, en un momento compartieron una lectura en un cierre de una edición del Festival de Rosario, que está acá la foto, ¿no? Y también, y otro apunte, digamos, en cuanto a esta ubicación de Estela, yo me pregunto, ¿no? También por su lugar actual, ¿no? Y por su lugar actual en relación a lo que podríamos llamar la historia de la recepción de su obra, ¿no? Porque, o sea, la publicación del Hada que no invitaron, o sea, fue, como sabemos, la reunión de sus libros, se hizo en la ciudad de Buenos Aires, y eso le dio una mayor circulación, ¿no? Pero no, o sea, Estela, digamos, o sea, no es que estaba, digamos, era un secreto así desconocido, o sea, tenía varios libros ya publicados, y cada uno de esos libros generó un circuito de lecturas, ¿no? Y de lectores. O sea, en 1985 apareció su primer libro, Máscaras Sueltas, que ese libro se publicó, salió a través del Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral, el antecedente de la actual editorial de la Universidad Nacional del Litoral. El editor era Edgardo Russo, y ahí, digamos, en el centro de publicaciones, en esos años, se configuró un catálogo muy interesante, con, bueno, también textos de Juan Elio Ortiz, de Gola, de Juan Manuel Inchauspe. Y por otra parte, ahí también, en esa experiencia editorial, bueno, se perfila así muy fuertemente, ¿no? La figura de Russo, de Edgardo Russo, que después, bueno, tiene un desempeño descollante, ¿no? Como editor en otras editoriales, en Adriana Hidalgo, en El Cuenco de Plata, ¿no? El Ateneo también. El Ateneo. Máscaras Sueltas, como decimos, se publicó en el 85, en el 86 en la ciudad de Santa Fe se hace un encuentro de literatura y crítica, que es muy importante porque es uno de los primeros encuentros que se hacen después de la dictadura, donde se reúnen una serie de figuras de la poesía y de la crítica muy importantes. Quiero decir, desde Edgar Bailey y Francisco Madariaga a Tamara Kamensain, Ricardo Piglia también. También, sí.
Sí, Héctor Libertela, ¿no? Fue un encuentro y ahí, bueno, Aldo Oliva presenta una ponencia donde justamente establece, digamos, una lectura asociando a Estela con Marilyn Contardi y con Inchauspe, ¿no? O sea que hoy eso puede parecer una obviedad, pero en ese momento no lo era porque cada uno de ellos tenía apenas un libro editado. Después, bueno, cada uno de los libros que salieron significó también, tuvo su repercusión, o sea, tuvo una circulación, ¿no? Que bueno, en todo caso eso se puede analizar en otro momento. En relación a la obra, bueno, voy a retomar algo que comentaba ya Natalia, ¿no? Respecto de la casa, ¿no? El tema de la casa es realmente central, ¿no? en la obra, ya desde el primer poema, el que abre Máscaras Sueltas, digamos, la voz ahí que habla en ese poema es una voz situada en la casa, en un momento de cierta plenitud, podemos decir, dentro de la casa, ¿no? Se habla de los pensamientos que ennoblecidos velan por un ordenamiento que lo ¿qué? Que lo abarque todo, exacto. Y como decía antes, bueno, el espacio de la casa está asociado también a la poesía, ¿no? La vieja casa, la poesía, ¿no? O el recuerdo de la casa lleva al poema en un momento en que se habla de la cuestión del poema, ¿no? La casa es a la vez el espacio de lo familiar, y lo familiar connota invariablemente en los poemas de Estela lo ominoso, ¿no? Eso está muy marcado a través de, bueno, la muerte del padre, la fantasía de matar a los padres, la hermana viuda, el caso de también dentro de esto, dentro del orden de la casa hay una tematización justamente del espacio, digamos, la tematización de la intimidad y del pequeño universo de lo hogareño y lo doméstico se configura en contraposición de lo otro, que es el espacio externo, el espacio de la ciudad, que, bueno, también como señalaba Natalia, es un espacio amenazante, ¿no? O que están en tensión, ¿no? No es que, digamos, el sujeto poético de esta obra esté confinado en la casa, o sea, está, digamos, está en la calle también, podemos decir, está en la ciudad, ¿no? Pero se realiza a través de esta figura de la forastera, ¿no? O sea, de pensarse como extraña a la ciudad del presente. Y esta tensión entre el afuera y el adentro se ve muy bien, o llega a su punto así, yo creo que de mayor intensidad, en la serie de poemas que Estela escribe sobre la inundación, ¿no? Que, bueno, en la edición de la obra falta la referencia que está en La Forastera, que es que esos poemas se escribieron a partir de la inundación del Salado, que fue una catástrofe en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Bueno, y ahí lo que, digamos, esos poemas nos hablan, ¿no? Justamente del espacio de la casa arrasado por A ella se le inundó la propia casa. Sí, es un poco de lo que hablan esos poemas, ¿no? Y dentro de esta tematización del universo doméstico es que tiene mucho relieve la cuestión de lo vegetal, de lo animal y de las mínimas presencias, ¿no? Dentro de la casa. O sea, por ejemplo, a mí me llama la atención la cuestión de los insectos, ¿no? Como aparecen los caracoles, las arañas, las moscas, los mosquitos, las cucarachas, también los roedores, ¿no? Todo eso forma parte también del poema y también de esto ominoso que tiene lo familiar, ¿no? Y también, bueno, lo vegetal. Bueno, Patricio citó el poema Vegetal, justamente, ¿no?
está el poema El Gomero también, o La enamorada del muro, o sea, grandes poemas de Estela donde eso está ahí, ¿no? Funcionando muy fuerte. Y siempre como metáfora identificatoria de ella misma, Sí, ¿no? Ella sí. dice, soy como la Claro. Erika, ¿no? Sí, La soy enamorada. Oscar como el cactus, como decía, como leía. Exacto, y también además para definir al propio proceso de escritura. Ella citaba, por ejemplo, un pasaje de Else Lasker-Schüller, la poeta alemana, donde habla justamente de la escritura, de la escritura de poesía como una especie así de ciclo natural, ¿no? Así como una planta puede dar fruto, ¿no? Decía agrio como la nuez o dulce como la granada. Bueno, así podía ser el poema también, ¿no? Caía. Claro. Que caía en el momento Sí, de sí, sí, madurez, exacto. que tenía que suceder. Exacto. Y bueno, y otro apunte así que quisieras hacer es a propósito del epígrafe que tiene el último libro, Profesión, sus labores, ¿no? Que es un epígrafe que está dirigido a las hijas y dice, esta es mi carta al mundo que nunca me escribió, ¿no? Ahí no está citado, pero eso es una cita de Emily Dickinson. Es un poema, parte de un poema de Emily Dickinson. Esta es mi carta al mundo que nunca me escribió. Emily Dickinson es parte del, digamos, del universo de referencia, ¿no? de Estela. Está citada, le escribe 2 poemas. El primer poema que ella publica justamente en esta revista que yo mencioné, en el número de Crisis, que está en Máscaras Sueltas, es una primera versión de ese poema donde, digamos, podemos decir, aparece, bueno, la mujer o Emily Dickinson en el acto de escribir, ¿no? Y de escribir un poema o una carta, no se sabe, ¿no? Y esa indecisión me parece significativa porque yo creo que para Estela escribir un poema era como escribir una carta, ¿no? Por otro lado, es interesante que Sí. muchos de los poemas de Emily Dickinson los publicaba al final de cartas que enviaba. Eran como el corolario. Hay un libro de María Negroni donde ella recopila justamente todos los poemas de Emily Dickinson que aparecen solo en las cartas de ella, al final casi como una especie de corolario, ¿no? Claro, bueno. Estela tuvo el proyecto de escribir las cartas de Milena Jesenska, o sea, la corresponsal y novia, amante de Kafka, ¿no? O sea, sabemos que están las cartas a Milena, pero no están las cartas de Milena, ¿no? Entonces, ella tenía ese proyecto, citaba también una reflexión de Rilke sobre la correspondencia, ¿no? Respecto de la carta como el modo de comunicación, como un modo de comunicación muy especial o muy significativo, ¿no? Y quiero señalar esto, ¿no? De que escribir un poema es escribir una carta también, ¿no? Para Estela, ¿no? Ya de hecho lo está diciendo en el epígrafe del libro, esta es mi carta al mundo, ¿no? Y de hecho, más allá de eso, hay poemas que se pueden leer como cartas, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que se dirige a Juan L. Ortiz, ¿no? Bueno, el poema Inchauspe. El poema Inchauspe es una carta también, seguro. También son muy frecuentes en sus poemas las interpelaciones a las mujeres, ¿no? A las mujeres así en plural, que uno podría decir también, son como, no sé si cartas, pero bueno. O sea, claro, exacto, sí. Y además de esto, las cartas están también muy tematizadas en los poemas, ¿no? Por ejemplo, hay cartas heredadas que se guardan en un cofre, se habla de escribir cartas a los amigos, ¿no? Y de hecho a Estela le gustaba mucho escribir cartas. Se habla de cartas perdidas en un allanamiento, de cartas de un amante, de la destrucción de esas cartas como expresión final de un desengaño, ¿no? Del golpe que significa la devolución de una carta sin abrir, ¿no? Y en ese sentido, en este sentido, creo que se podría
pensar la relación con Juana Viñosi, ¿no? Porque Viñosi también habla, ocasionalmente, tal vez sin tanto énfasis, pero habla también de la escritura de poesía como de escribir cartas, ¿no? Hay un verso en Regreso a la Patria de Viñosi, ¿no? Que dice: sé que largué un boomerang que todavía no volvió, ¿no? Y eso, digamos, también uno lo podría pensar respecto de una carta. Una carta es eso, ¿no? Una carta traza ese circuito. Una carta abre un paréntesis de incertidumbre, porque bueno, no es seguro que una carta tenga respuesta, ¿no? Y bueno, yo creo que finalmente, y para cerrar, estamos leyendo estas cartas, ¿no? de Estela, y creo que bueno, a través de estos homenajes estamos elaborando las respuestas, ¿no? a esas cartas. Bueno, gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias a los tres por la precisa y preciosa lucidez puesta al servicio de la obra de Estela. Es interesante eso que mencionabas al final, Osvaldo, de la carta, porque también marca de alguna manera generacionalmente a un grupo de poetas, en este caso poetas mujeres además, con otras singularidades que tienen que ver justamente con su condición de tales, ¿no? Con la cuestión de género, en un mundo, como bien decía Natalia, eminentemente machista, en ese momento mucho más que ahora. Pero la carta es algo que ya no podrías formar parte de la lógica, incluso tal vez de una metáfora. Creo que ustedes, no sé si alguna vez mandaron una carta. No, sí. Sí, pero... Una renuncia. Claro, No, algún pero estuve telegrama. hablando, mira, justo el otro día estuve hablando con unas adolescentes y les preguntaba si se seguían escribiendo cartas y no. Y claro, ya No, es. y no sé qué género... Porque además en la carta hay un problema temporal, un problema que es interesante, que tiene que ver con el desencuentro entre Sí, el claro. remitente y el destinatario, porque sobre todo esas cartas que tenían que hacer un traslado físico que Claro. se traducía en un tiempo que pasaba. Claro. Dice, cuando recibas esta me encontrarás tal vez, no sé dónde. Sí, sí. O sea, había que anticiparse a un futuro de uno mismo que no se podía prever, obviamente, ¿no? Bueno, pero es que el género epistolar todavía vive en la poesía, me parece. Quiero decir que Pizarnik decía que un poema era una carta de un solitario a otro. Ujú. Es decir, que retomando un poco lo que dice Osvaldo Aguirre, a lo mejor todavía Es que a es eso el quería, último a eso resquicio, quería digamos, llegar. del género. Fue como una especie de spoiler lo que me hiciste. Pero... Ah, bueno. No, es una broma. Estaba yendo en esa dirección porque tal vez justamente debamos pensar la poesía como el último espacio de resistencia de la economía epistolar, ¿no? De esa especie de darle un tiempo y además hecho la relativa impunidad, esa cosa de soliloquio que tiene la carta, porque el otro está presente en el pensamiento, pero no físicamente, digamos, ¿no? Quería retomar algo que de alguna manera diseminadamente fue comentado, sobre todo por ustedes dos, que es el tema de caracterizando, digamos, la peculiar, la singular obra de Estela, que es la relación de relativa distancia y o prescindencia de lo estrictamente lírico que hay en esa poesía. Yo tengo un pensamiento muy particular en relación a la poesía y creo que toda poesía que verdaderamente se precie de tal sigue siendo eminentemente lírica. O sea, me parece que no tiene sentido escribir poesía si no se está dispuesto a cantar. Ahora bien, no estoy hablando del bel canto, ni del verso medido, ni de la frase eufónica. Me parece que el siglo XX, y de ahí hasta el presente, nos ha puesto frente a la evidencia de un mundo desencantado, con dioses muertos o retirados o silenciosos, un mundo donde la emoción parecería tener mala prensa, o queda recluida, digamos, en géneros como el melodrama, o el cine, o el teatro. Y entonces la poesía debería, para no pasar vergüenza, emitir ese gesto lírico en sordina, digamos, ¿no? Un poco apelando
a lo que ya en la época de Schoenberg los compositores dodecafónicos definían como el Sprechgesang, ¿no? Que es una especie de entre hablar y cantar, digamos, ¿no? Yo esto que comento es más bien una pregunta para ustedes y que va un poco más allá de la obra de Stella. Si consideran que esto que yo digo tiene algo de cierto, si debería haber, no sé si debería es la palabra, pero si sería deseable que hubiera esa especie de impulso lírico que yo creo que está en Stella muy fuerte, contenido, entre otras cosas, porque sería muy difícil hoy ponerse a cantar operísticamente en un poema, digamos, ¿no? O sea, el canto, pero un canto en sordina, y en ese sentido sí, yo creo que la poesía de Stella sería la respuesta más adecuada, o la continuación a través de preguntas muy elegantes, concisas, retraídas, de hacerse cargo de esa dificultad de seguir cantando cuando aparentemente ese sería un gesto un poco extemporáneo, ¿no? Coincido en lo que decís respecto de que hay componentes líricos indudables, y si no, no estaríamos reunidos acá hablando de la poesía de Stella. Por ahí algunos procedimientos dominantes o hegemónicos, dentro de la que la palabra hegemonía puede significar en el club de filatelistas, que es la poesía. No estamos hablando de Gramsci. Claro, en un sentido micro infinitesimal. Digo, algunos procedimientos que son típicos no aparecen tanto en la obra de Stella, en cambio sí otros. Y en cambio sí ciertas lecturas, etc. Respecto de lo del canto, sin dudas también estoy de acuerdo. Creo que le agregaría esta cuestión que plantea la propia lectura que hicimos de Stella, que es esta idea de que los poetas y las poetas se parecen a la ciudad, una ciudad imaginaria, un recorte, ¿no? No sé si hay un tipo de canto, sino que cada poeta deberá sintonizar cuál es la forma de su canción, ¿no? Aprender a frasear, claro. Claro, cuál es su voz, cuál es el timbre. Como los cantantes, digamos. Es en algún sentido esa verborragia o esa forma característica va contornando, va generando su voz y su canto. Una cosa que no quería dejar pasar, y ya le cedo la palabra a Nati, es que con relación a la circulación de la obra de Stella, es cierto que tenía como un lugar, pero honestamente cuando nosotros vamos a la entrevista todavía no se había publicado el hada que nos invitaron, ni sabíamos que se iba a publicar, y lo único que había era una entrevista tuya en Diario de Poesía, en donde está la cita a la poeta alemana, y poemas sueltos y en fotocopias. Nosotros leímos a Stella fotocopiadamente, casi diría clandestinamente. Y no porque, no sé, no formábamos parte de ninguna guerrilla cultural ni nada, sencillamente no se conseguía. Y fuimos a Rosario y hablamos con Gaby de Sico para un poete, y ¿conseguís algo de Stella? Era como una droga también, ¿no? Pero quiero decir que tenía un lugar y un nombre, pero al mismo tiempo era inaccesible. Conseguimos Máscaras Sueltas y a capela en una reedición, y la persona que nos lo vendió me lo prácticamente regaló. Es como si hoy alguien me dijese, toma, llévatelo por 100 pesos. Estaba descatalogado de su librería. Ese era al mismo tiempo año, ya no me acuerdo qué año, pero ponele que 10 años atrás, el estado de la cuestión a la vez, viste, son varias capas en este río. Pero volvamos a lo de la no, sí, absolutamente concuerdo que... a ver, creo que es la sencillez que se supone que tiene la poesía de Stella, creo que es aparente, ¿no? Por supuesto que hay toda una serie de mecanismos, lo que pasa es que creo que hay una condensación muy alta de mecanismos, que hay una elección muy particular, y que creo que tiene esa aparente sencillez también creo que tiene que ver con su forma vital de conectarse con la poesía, y con esto que a mí siempre me acuerdo, esto que nos decía, esto de que ella se quería mantener fuera del circuito porque veía todo como muy ampuloso y exagerado, y que ella decía, poesía es esto que podemos hacer nosotros de estar compartiendo poemas. Bueno, excelente. Yo no voy a cenas de la universidad. Yo nunca le chupé la pija a nadie, también dijo.
Claro, hice un libro. Sí, sí. Hice un libro sobre un escritor loco que hay acá en Santa Fe. Él tenía la idea de publicar un libro que se llamase Yo nunca le chupé la pija a nadie. Nunca anduve atrás de nadie. No va con mi forma de ser. Tampoco hablo mucho de poesía. Tengo amigos que escriben, pero no hablamos de literatura. Les regalo libros que les pueden interesar. Hablamos de los problemas de los hijos, del mundo. Escribir no es ser diferente. Es hermoso. Claro, pero yo, digamos, o sea, me parece que no es que relativizaría eso, pero también tendría en cuenta que, o sea, Estela le daba mucha importancia a las lecturas que recibía. De hecho, por ejemplo, después que se publicó La Forastera, bueno, por ejemplo, Carlos Batilana o Diego Colomba publicaron reseñas de ese libro y ella creo que incluso los llamó y tuvo diálogos, o sea, le importaban las lecturas que recibía. Un poco en relación a la cuestión de la recepción, el segundo libro que ella publica, A Capela, salió en una edición así bastante elemental. Fue como una plaqueta, en realidad lo hicieron una plaqueta, tuvo muy poca circulación ese libro. Y después pasaron muchos años hasta que salió La Forastera, que fue un libro por el cual ella, digamos, casi no hizo nada para que saliera, digamos, o por lo menos lo quería publicar, pero justamente no estaba dispuesta a hacer las cuestiones que son típicas por ahí para publicar un libro de poesía, ¿no? Toda esa cuestión que, bueno, que todos conocemos. Con respecto a la cuestión de la lírica, a mí lo que me parece es que en Estela hay, sobre todo en la etapa final, como parece que hubiera como un descuido, ¿no? En la escritura, ¿no? Un descuido así en el armado final. Pero también creo que eso no niega el trabajo que ella tenía, digamos, el trabajo que encaraba para escribir, ¿no? Eso también se puede seguir, sobre todo en las referencias poéticas que atraviesan sus poemas, ¿no? Que van desde, bueno, de Borges a Pessoa, Milós, etcétera. Claro. No, y además en el trabajo de obra, coincido totalmente con lo que está diciendo, porque, por ejemplo, después conseguí La Forastera y quitó poemas que no están acá. No es que los quitó, sino que fue un error, digamos. No está. Hay un poema de La Valija que me encantaba. Sí. No, bueno, ¿y qué? La gente hablemos ya con Bajo la Luna. Pobre Miguel. Digo porque no estaba. Bueno, no sé si quieren agregar algo más sobre la querible y querida Estela. Si no, los invito a que hagamos una lectura que la va a terminar la propia Estela. La hacemos trabajar incluso post-mortem, pobre. Por esas ventajas que tiene la tecnología. Vamos a terminar con primero unos audios de ella recitando justamente el poema Vegetal, y no me acuerdo si hay otro más. Y después una pequeña filmación de un ciclo que no sé si hace en Santa Fe o en el litoral, donde filman a poetas recitando sus textos y ella empieza diciendo desde el cementerio de los elefantes. ¿Era hincha de Colón de Santa Fe? Vivía cerca. Vivía cerca, pero más bien le generaba una repulsa o algo así, la cercanía con los barra bravas y el circuito. Pobre. Bueno, no sé si hicieron los deberes y eligieron algún poema de ella para leer. ¿Vos querés leer también? Acércate, Roxy, por favor. Yo iba a leer el de La Valija, van por la 6ª edición y sigue sin estar. Voy a marcar, criticar esa ausencia. Sí, por favor. 6 de septiembre. Casi sin transición pasamos al verano. No hay más que un momento de flores pequeñas y aire perfumado y enseguida es verano. El sol calcina, las plantas languidecen y las cucarachas son las dictadoras de la cocina. Y uno se pregunta si son las mismas y han estado durmiendo, o si son otras, pero ¿qué importa? Son un negro presagio en el alto de platos. Como las cucarachas,
Negros presagios reaparecen en nosotros, sensaciones que tal vez dormían. Es un mareo, el recuerdo de nuestros muertos. Antiguo pesado amor. ¿Era cuando la dicha reía en el alma? No. Tampoco cuando la sonrisa se fumaba liviana sobre los techos. Era cuando la risa se congelaba en la boca, cuando las manos la amordazaban y el corazón batallaba contra sí mismo como un guerrero loco en el pecho. Era entonces cuando el amor llegaba. Era una bandada de patos en la noche. Era la visión de una plaza desierta calcinada de sol. Era el deseo de caminar bajo los árboles. Era ese instante de silencio en el bar tumultuoso. Era así como el amor llegaba, con el fervor de la planta que en el verano de San Juan se brota, y el extravío del pájaro que pierde el rumbo y cae. O era yo la extraviada, pero era así como el amor me era devuelto, como devuelve el río el cuerpo del que ahogó, como es devuelta una carta sin abrir. Y yo quería mi amor, su sombra, su plaza blanca, su bandada. Cerraba los ojos para que no me cegara tanta luz y los abría. No había nada. No eran más que visiones, ejercicios. Los sepultureros saben de estas cosas. Pronto va a ser 3 años de tu muerte y todavía no la acepto. Quise colgar tu retrato en la pared y no pude. Volví a guardarlo. El clavo quedó allí sosteniendo tu ausencia. Bueno, yo me sumo a la mesa para esta coda. Aprovecho para agradecerles a Patricio, Natalia, Osvaldo. La verdad es que es un gusto enorme estar acá homenajeando a Estela. Un homenaje que se suma a una serie de homenajes que se vienen llevando a cabo felizmente en los últimos tiempos, desde diferentes ámbitos. Me resulta notable realmente cómo ha ido Estela y su obra posicionándose con fuerza dentro del universo de nuestra poesía. Pensaba mientras los escuchaba cómo de alguna manera Estela supo andar entre los márgenes y el centro, ¿no? Porque a veces me da la sensación de que tenemos la idea de que era una poeta absolutamente de los márgenes o muy desconocida, especialmente creo que en Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, cuando, como decía Osvaldo hace un ratito, claramente ella tuvo una participación importante dentro del universo de la poesía del litoral. Por eso también cuando hablamos de rescate, por momentos es una palabra que me hace un poquito de ruido, ¿no? La idea de rescatarla. Primero porque es la poesía de ella la que nos rescata a nosotros y nosotras, pero también porque ella tuvo un lugar, sin duda, muy importante en la poesía de su tierra, digamos. Y por eso con el compañero Saavedra también nos parece tan importante mirar hacia las provincias, ¿no? Y dejar de mirarnos un poquito el ombligo acá entre los porteños y las porteñas. Bien. Aparte, en tu caso, el ombligo lo tenés cada vez más lejos. Cada vez más difícil. Bueno, el poema que yo había seleccionado me lo robó acá Osvaldo, pero voy a hacer un cambio. Voy a leer Principios de febrero, que es el bellísimo poema que inaugura La Forastera, de 2007. Mejor con lentes. Principios de febrero. No. El hermoso verano no ha terminado aún. Nos queda un mes para estarse en los patios
y descalzarnos mientras charlamos de esto y aquello, sin ton ni son. Todavía habrá hombres de brazos tostados en las calles de la ciudad envuelta por la noche, brotada toda, como un lazo de amor. No, no me sostengas, que no voy a caerme. Solo se caen las estrellas fugaces y yo, te dije, quiero permanecer. Un hombre es bueno para una noche. Cuando amanece es un reflejo dorado sobre la cama donde se toma café. Y es agradable el olor que deja. Dura todo un día, pero no toda la vida. Luego hay que descansar. El libro de Cavafis y el de Pavese sobre la mesa de luz. Hay que aminorar la marcha. Sentarse un rato a solas en el sillón del patio. Mujeres, tendríamos que aprender de los gatos. Cómo agradecen el tazón que rebosa de leche. Falta para el otoño. Que nos encuentre intactas, sin habernos negado a estas pasiones que cada tanto asaltan. Bueno, voy a leer un poema breve de ella que se llama Buscando el poema. Atropellada como un perro, selectiva como un gato, lo busco, fiel como tallada en piedra, blanda como la espuma, inocente como un fantasma que vaga por la ciudad, lo busco. Lejos parece que algo brilla. ¿Será el poema? Sobre una cinta de fuego, camino a su encuentro. Atropellada, selectiva, blanda, inocente, despiadada. Vamos a darle ahora espacio y escucha. Perdón, Guille, sí. Si me permitís, Sí. antes de cerrar y antes de escuchar, no quería dejar de agradecer a los compañeros de la biblioteca, Por favor, de claro. audiovisuales, de sala, de diseño, de producción, todos los que nos acompañan, Prensa, y etcétera, todo lo demás. que hacen posible, por supuesto, que llevemos adelante estos encuentros. Muy bien, comparto, por supuesto, suscribo. Vamos primero a los audios, Ramiro, y después cerramos con un pequeño videito donde, además de escuchar la bella voz de Estela, la vemos en acción en el patio de su casa. Como la Erika, que antes de secarse produce un hijo. Pero también como la orquídea, orgullosa y sola. Como el sauce, inclinado hacia el río quieto. Pero también como la grevilea, que enfrenta los vientos más feroces. Frágil como los pensamientos a los que una ligera lluvia aplasta. Abierta como el paraíso que juega con las gotas. Manos desconocidas revolvieron el césped donde escribí palabras. Buscaban tesoros ocultos. Soy Oscar, como el cactus. Con este poema me despedí de una amiga en un bar. Es un verano raro. Sopló viento, llovió. Las flores de los jacarandáes yacen en las veredas. Voy por un camino lila. Es una pena que ya no seamos amigas. Mujer en dictadura. Gruesas paredes cubrieron las ventanas, las puertas. Quedé sola, sin libros,
Quise gritar, los libros no, pero también se habían llevado mi voz. Dejaron un agujero para mirarme. Una araña empezó a cubrirlo. Tal vez ellos se olvidaron de mí. Desde el cementerio de los elefantes transmite Estela Figueroa. Déjame ser como el caracol, que temiendo ser pisado, de día se oculta bajo un techo de hojas y de noche deja una estela brillante en el patio liso de tus sueños. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, Patricio, Osvaldo. En nombre de Roxana y mío les agradezco infinitamente a todos ustedes por haberse hecho presentes aquí y, como dijo antes Roxana, a toda la gente de la biblioteca, sin la cual esto sería imposible. Los invitamos al próximo miércoles 3 de mayo. Vamos a tener un homenaje fundamental a ese poeta y militante inolvidable que fue Roberto Jorge Santoro, y un proyecto maravilloso de él y de otro grupo de poetas que fue la revista Barrilete. Van a estar Mariana Bonanno, Agustina Catalano y Guillermo Korn para ayudarnos a recordar. Tenemos también audios de Santoro bastante difíciles de encontrar y valdrá la pena que vengan a compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias.